Lo único que mi marido David me pidió cuando se despidió fue: por favor, Teresa, no vayas nunca a la finca de retiro, prométemelo. Apretó mi mano con las últimas fuerzas que le quedaban, con los ojos suplicantes, y yo le prometí. Siempre respeté sus deseos, incluso cuando la curiosidad me consumía. Pero unos años después de su muerte, la curiosidad finalmente ganó, y lo que encontré en aquella propiedad cambiaría mi vida para siempre. Ahora entiendo por qué mi marido quería tanto mantenerme alejada de allí. 17 años de matrimonio con David terminaron en una cama de hospital, tras un derrame cerebral masivo que nadie podía haber previsto. A los 60 años me encontré viuda, con una hija en la universidad y un vacío que parecía interminable. Mientras organizaba sus asuntos, descubrí que había mucho más en la vida de mi marido de lo que yo jamás había sabido. Era un martes cualquiera cuando su abogado, el señor Herrera, me llamó a su despacho. Ya habían pasado 2 meses desde el funeral. La vida continuaba con su cruel curso de normalidad, mientras yo aún intentaba aprender a respirar sin David a mi lado. Señor Sterling, tengo algo que debo entregarle, dijo el señor Herrera, deslizando una pequeña caja y un sobre su pulido escritorio de madera. David dejó instrucciones específicas de que esto solo debía entregarse tras su fallecimiento. La caja contenía una pesada llave antigua con un llavero metálico en forma de hoja. El sobre llevaba mi nombre en la inconfundible caligrafía de David. ¿Para qué es esta llave?, pregunté, girándola entre mis dedos. Es para una propiedad en la Sierra de Guadarrama. Su marido la compró hace unos 4 años, pero dejó instrucciones explícitas de que usted solo debía conocer su existencia tras su muerte. Mi corazón se aceleró. David no tenía más propiedades aparte de nuestra casa. Nunca mencionó una finca de retiro. Y lo más importante, ¿por qué me hizo prometer no ir allí, solo para revelármelo después? Se llama la finca Crestwood, continuó el abogado. Aparentemente, fue la casa donde David pasó parte de su infancia. La recompró después de muchos años, aunque había cambiado de dueños varias veces. Espera, esto no tiene sentido, lo interrumpí. David siempre evitaba hablar de su niñez. Cada vez que mencionaba la Sierra de Guadarrama, se ponía tenso y cambiaba de tema. ¿Por qué compraría una casa allí? El señor Herrera se ajustó las gafas. No sabría decirle, señora, pero hay otro detalle importante. La propiedad se ha revalorizado muchísimo en los últimos 2 años. ¿Cómo es posible? Una gran promotora, Resorts Cumbre, está construyendo un complejo de lujo en la zona. La finca de su marido está en un punto estratégico. Ya han hecho varias ofertas millonarias por la casa. Me mareé. David nunca había sido rico. Vivíamos cómodamente con su sueldo de ingeniero y el mío como profesora de literatura. Pero nada que nos permitiera comprar una segunda casa, y menos en una zona tan deseada. ¿Y por qué mantenerlo en secreto? Con los dedos temblorosos abrí el sobre. Mi queridísima Teresa, si estás leyendo esto significa que me fui antes de lo esperado. Perdóname por todos los secretos que guardé. La casa es tuya ahora. Durante los últimos 4 años transformé aquel lugar sombrío de mi infancia en algo que espero encuentres hermoso. Sé que te hice prometer nunca ir allí. Ahora deshago esa promesa. De hecho, te pido que vayas al menos una vez antes de decidir qué hacer con la propiedad. En el despacho de la casa encontrarás mi portátil. La contraseña es la fecha de nuestro primer encuentro, seguida de la palabra esperanza, la palabra que me enseñaste a sentir de nuevo. Te amo más de lo que jamás podría expresar, David. Presioné la carta contra mi pecho, con la vista nublada por las lágrimas. Incluso después de muerto,
David aún tenía el poder de sorprenderme. «Necesito ver este lugar», dije en voz baja. «Hay una complicación», me interrumpió el señor Herrera. «La familia de David está impugnando el testamento. Su hermano, Marcos Sterling, alega que David no estaba en plenas facultades mentales cuando compró la propiedad. Eso es absurdo. Mi marido fue la persona más lúcida y centrada que he conocido. Aún así, ¿ya han presentado demandas?» «Sí. Y considerando el valor actual de la finca, esto podría convertirse en una batalla complicada». Guardé la llave en mi bolsillo con una determinación repentina. «Voy a la Sierra de Guadarrama hoy mismo». 2 días después, tras un viaje apresurado por la carretera de montaña, aparqué frente a un portón de madera tallada con el nombre Finca Crestwood en hierro forjado. Mi corazón latía con fuerza al girar la llave en la cerradura. El portón se abrió con un chirrido suave, revelando una propiedad mucho más impresionante de lo que había imaginado. No era solo una casa de campo, era una mansión de piedra y madera, rodeada de jardines impecablemente cuidados y robles centenarios. Un sendero de piedra serpenteaba por los céspedes hasta la entrada principal. Todo parecía nuevo o recientemente renovado. Nada en aquel lugar sugería la infancia traumática que David siempre se negó a contarme. Ese sitio había sido transformado con amor y dedicación. Las manos de mi esposo estaban en cada detalle, aunque yo jamás supe de su existencia hasta ahora. Con las manos temblorosas introduje la llave en la puerta principal. La cerradura giró con un chasquido satisfactorio y entré en el mundo secreto del hombre con el que había compartido casi 2 décadas de mi vida. Lo que vi dentro me obligó a agarrarme al marco de la puerta para no caer. El vestíbulo se abría a un gran salón de doble altura con una chimenea de piedra. Pero no fue la arquitectura lo que me dejó sin aliento, eran las pinturas. En cada pared, en cada espacio disponible, colgaban cuadros de flores. No flores cualquiera, sino orquídeas de todos los tipos y colores posibles. Mi pasión de toda la vida, aquella que David siempre apoyó con silenciosa ternura, me rodeaba en una galería dedicada a lo que más amaba. Y allí, sobre una mesa junto a la ventana que daba al jardín, se encontraba un portátil plateado, con una única orquídea blanca colocada encima de la tapa. Antes de poder dar un paso más, el sonido de neumáticos sobre la grava me advirtió de que ya no estaba sola. A través de la ventana vi un todoterreno negro detenerse detrás de mi coche. 3 hombres bajaron, todos con un parecido inconfundible a David. La misma nariz recta, los mismos ojos almendrados. El clan Sterling había llegado, y por las expresiones severas en sus rostros, no estaban allí para dar la bienvenida a la viuda en su nueva propiedad. Los hombres se acercaron con la seguridad de quienes sienten que todo les pertenece. Cerré rápidamente la puerta principal, con el corazón desbocado. Espié por la ventana lateral mientras se detenían en el porche, susurrando entre ellos antes de que el mayor, una versión encanecida de David, golpeara con fuerza. «Señora Teresa, sabemos que está ahí dentro. Necesitamos hablar». Su voz tenía el mismo tono tenso que David adoptaba cuando estaba nervioso. Permanecí en silencio, alejándome de la puerta. Las vagas advertencias de mi esposo sobre su familia siempre habían sido enfáticas. Y ahora, al enfrentarme a ellos, mi instinto me gritaba cautela. Los golpes se repitieron más insistentes. «Teresa, soy Marcos Sterling, el hermano mayor de David. Estos son mis hermanos Elías e Isaías. Venimos por la propiedad». Claro, no venían por David, ni por conocer a la mujer a la que su hermano amó durante 17 años. Venían por la casa que de repente valía millones. Miré hacia el portátil sobre la mesa.
Las respuestas que buscaba estaban allí, no con aquellos extraños en el porche. Ignorando los golpes cada vez más agresivos, me acerqué al ordenador y tecleé la contraseña. 12 de octubre del 96 Esperanza. La pantalla cobró vida, abriendo una carpeta con mi nombre. Dentro había cientos de archivos de vídeo, cada uno con fecha, comenzando el día después del funeral y extendiéndose durante un año entero. Con manos temblorosas hice clic en el primero. El rostro de David llenó la pantalla. No era la cara pálida y demacrada de sus últimos días en el hospital, sino la de un hombre sano, lleno de vida, grabado claramente meses antes. «Hola, mi amor», sonrió con aquella media sonrisa que siempre me derretía. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy y que has venido a Crestwood, a pesar de mis años suplicándote que no lo hicieras. Supuse que no podrías resistir, especialmente después de que Herrera te hablara de la finca. Un nudo se formó en mi garganta. Incluso ahora me conocía tan bien. Grabé un vídeo para cada día de tu primer año sin mí, un año de compañía mientras atraviesas el duelo, un año explicando todo lo que debí contarte en vida». David bajó la mirada un instante y luego volvió a mirarme con determinación. «Voy a empezar explicándote por qué recuperé la casa a la que juré no volver jamás». Afuera los golpes cesaron. Por la ventana vi cómo los hombres regresaban a su todoterreno, sacaban unos papeles y conversaban con expresiones severas. David continuó. «Hace 3 años me diagnosticaron un aneurisma cerebral, una bomba de tiempo heredada de mi padre. Los médicos me dieron entre 2 y 5 años. Decidí no contártelo ni a ti ni a Chloe. No quería compasión, ni que nuestros últimos años estuvieran ensombrecidos por la muerte». Sus ojos se suavizaron. «Quería vivir plenamente contigo hasta el final, no morir poco a poco delante de ti». La conmoción y la ira me invadieron. Había ocultado el diagnóstico, había tomado decisiones médicas sin mí. Me había negado la oportunidad de prepararme, de valorar conscientemente cada momento final. «Sé que ahora mismo estás enfadada», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Tienes todo el derecho, pero espero que entiendas que tomé esa decisión por amor, no por cobardía». Afuera, los hermanos caminaban de un lado a otro, haciendo llamadas con la energía frustrada de quien se siente privado de algo que considera suyo. David prosiguió. «Cuando recibí el diagnóstico, decidí usar el tiempo que me quedaba para crear algo significativo para ti. Siempre has amado las orquídeas. Siempre hablabas de tener un espacio solo para ti, para cultivarlas algún día. Así que elegí el último lugar donde alguien esperaría que volviera. La casa que dejé a los 18 años, jurando no regresar jamás». David se inclinó hacia la cámara. «Lo que mis hermanos no saben es que compré legalmente la casa a mi padre antes de que muriera. El viejo estaba en bancarrota tras años de apuestas y alcohol. Me la vendió por una fracción de su valor, desesperado por dinero, haciéndome jurar que no se lo contara a mis hermanos, que aún creían que algún día la heredarían. Eso explicaba la impugnación del testamento. Ellos pensaban tener derecho sobre una propiedad que David había adquirido legítimamente. La casa estaba en ruinas cuando la compré, Teresa, igual que mis recuerdos de infancia aquí. Pero esta vez tenía los recursos para transformarla. Cada viaje de negocios en los últimos 4 años, en realidad, era para venir aquí, supervisar las renovaciones, construir algo para ti». Desde la ventana, vi cómo los hermanos se acercaban otra vez a la puerta. Esta vez Marcos sostenía un documento contra el cristal. Parecía una orden judicial. David continuó en el vídeo con el gesto endurecido. «Mis hermanos vendrán por ella.
Nunca quisieron la casa hasta el año pasado, cuando empezó el proyecto del resort. De pronto, aquella propiedad sin valor que se burlaban de mí por comprar se convirtió en una mina de oro. Harán lo que sea para quitártela. Uno de los hermanos colgó el teléfono con expresión triunfante. En el cajón inferior de esta mesa encontrarás una carpeta azul con todos los documentos legales que necesitas. La casa es, sin duda alguna, tuya. Me aseguré de ello. El rostro de David se suavizó. Pero, Teresa, quedarte o venderla es decisión tuya. Yo construí este lugar para ti. Lo llené de belleza para ti. No quiero que se convierta en una carga. A lo lejos vi una patrulla de policía subiendo por el camino. Los hermanos la observaron con expresión satisfecha. Una última cosa, añadió David en el vídeo. En el invernadero detrás de la casa encontrarás la colección de orquídeas raras que cultivé durante años. El equipo que contraté seguirá cuidándolas. Estés aquí o no, son mi último regalo para ti, junto con los medios para apreciarlas. El vídeo terminó congelado en la sonrisa de David, justo cuando los golpes en la puerta se reanudaron, esta vez más autoritarios. Señor Sterling, policía del condado, abra la puerta, por favor. Con un suspiro profundo cerré el portátil, saqué la carpeta azul del cajón y me preparé para enfrentar lo que viniera. Cuando me acerqué al pomo de la puerta, sonó mi teléfono. Era Chloe, nuestra hija, llamando desde la universidad. Dudé, pero contesté. Chloe, no es un buen momento. Mamá. Su voz sonaba tensa, irritada. ¿Por qué no me contaste lo de la casa de papá ni la propuesta del promotor? Los tíos acaban de llamarme ofreciéndome un trato justo si los ayudo a impugnar el testamento. ¿Qué demonios está pasando? Ya habían contactado a mi hija. Aquella maniobra despertó en mí algo feroz y protector. No solo venían a por mí, también querían manipular a mi niña en duelo. Te lo explicaré todo más tarde, te lo prometo. Pero Chloe, no firmes nada. No aceptes nada. Esos hombres no son nuestros amigos. Mamá, si hay dinero de por medio... Esto no se trata de dinero. La interrumpí sorprendida de la firmeza de mi propia voz. Se trata de lo que tu padre quería. Por favor, confía en mí. Tras un silencio breve, suspiró. Está bien, pero llámame en cuanto puedas. Colgué y abrí la puerta. Allí estaba un joven agente del condado, el oficial Davis, flanqueado por los 3 Sterling, con rostros que oscilaban entre la suficiencia y la hostilidad abierta. Señor Sterling, dijo el agente, soy el oficial Davis. Estos caballeros tienen una orden judicial solicitando una inspección de la propiedad como parte de una disputa de herencia en curso. Sonreí con calma, invocando la fuerza que David siempre admiró en mí. Por supuesto, agente, pero antes creo que debería ver esto. Le entregué la carpeta azul con la documentación de David. Mi esposo había previsto exactamente esta situación. Marcos dio un paso al frente con un gesto desdeñoso. Las disputas familiares son complicadas, agente. Mi cuñada está comprensiblemente emocional y confundida. En realidad, lo interrumpí. No estoy ni emocional ni confundida. Soy una viuda en una propiedad que legalmente me pertenece, frente a 3 desconocidos que solo comparten el ADN de mi difunto marido. Me giré hacia el oficial. Le agradecería que revisara estos documentos antes de permitir que alguien entre en mi casa. El agente tomó la carpeta con expresión neutral y comenzó a examinar el contenido. Los hermanos Sterling se miraron entre ellos, perdiendo poco a poco la confianza. Pensé en el vídeo de David, en el secreto que había guardado para ahorrarnos sufrimiento a Chloe y a mí, en el magnífico regalo que había creado en sus últimos años. Fuera cual fuera el juego de sus hermanos,
Yo no iba a perder la última expresión tangible del amor de mi marido sin luchar. El agente levantó la vista de los documentos. Su expresión había cambiado. Todo parece estar en regla, señora. Escritura de compraventa clara, declaraciones notariales, registros bancarios certificados de la compra original. Se volvió hacia los hermanos. Caballeros, no veo fundamentos para forzar una inspección hoy. Esto parece ser un asunto para los tribunales civiles. El rostro de Marcos se enrojeció de ira. Esto es absurdo. Esa mujer no tiene derecho. Esa mujer, lo interrumpí con calma, es la esposa de David Sterling y tengo todo el derecho a estar aquí. Los hermanos, a regañadientes, se retiraron hacia su todoterreno, seguidos por el agente, que se disculpó con la mirada. Sentí una mezcla extraña de pérdida y descubrimiento. El marido que creía conocer por completo había guardado secretos, algunos dolorosos, otros increíblemente hermosos. Ahora tenía que elegir: retirarme a la seguridad de mi antigua vida o sumergirme de lleno en este legado inesperado y en la batalla que lo acompañaba. Cerré la puerta, regresé a la mesa y abrí de nuevo el portátil. El vídeo del día siguiente me esperaba y con él más piezas del hombre al que amaba y que apenas comenzaba a comprender de verdad. Afuera los hermanos Sterling quizá habían perdido aquella escaramuza, pero sus rostros al marcharse dejaban algo claro. La guerra por la finca Crestwood acababa de empezar. Aquella noche dormí en la casa de David, o mejor dicho, en nuestra casa, rodeada de las pruebas de su labor secreta de amor. No concilié el sueño en toda la noche. Mi mente zumbaba con las revelaciones. La enfermedad fatal que ocultó, la casa transformada, la determinación de sus hermanos por reclamarla y los cientos de mensajes en vídeo que me esperaban en el portátil. Al amanecer, exploré bien la propiedad por primera vez. La casa principal era una obra maestra de renovación que combinaba los elementos rústicos originales con un confort moderno. Cada habitación reflejaba una consideración cuidadosa de mis gustos, desde la biblioteca repleta de primeras ediciones de mis libros favoritos, hasta un rincón de lectura con vistas al jardín, perfecto para las mañanas de otoño. Pero fue el invernadero lo que realmente me dejó sin aliento. Tal como David prometió en el vídeo, una impresionante colección de orquídeas llenaba el espacio acristalado. Algunas eran tan raras que solo las había visto en libros especializados. Una catleya walkeriana azul, casi imposible de encontrar, florecía orgullosa como la reina del lugar. «Buenos días, señora», me sobresaltó una voz. De entre las plantas apareció una mujer de mediana edad con un pulverizador en la mano. «Soy la señora Jiménez. Su esposo me contrató para cuidar las orquídeas». «Teresa Sterling», respondí extendiendo la mano, aunque sospechaba que ya sabía quién era. Ella sonrió con amabilidad. «El señor David hablaba mucho de usted en sus visitas. Decía que tenía un toque especial con las plantas que él nunca pudo igualar». «¿Conocía bien a mi marido?», pregunté con cautela. La señora Jiménez dudó un instante. También como él permitía que alguien lo conociera, supongo. Venía al menos una vez al mes durante los últimos 4 años, supervisando todo personalmente. Eso sonaba a David, meticuloso, atento a los detalles, siempre prefiriendo hacer las cosas él mismo en lugar de delegar. «La catleya azul de allí», añadió, señalando la orquídea que yo había admirado. «Pasó casi 2 años buscándola. Decía que le recordaba a una que usted vio una vez en una exposición y que nunca olvidó». Un dolor dulce me atravesó. La exposición de orquídeas en el Jardín Botánico de Madrid hacía 10 años. Solo lo mencioné una vez y David lo recordó. «¿Alguna vez le habló de su salud?»,
Pregunté en voz baja. Una sombra cruzó el rostro de la señora Jiménez. No directamente, pero en los últimos 6 meses se notaba que tenía prisa. Trabajaba largas horas, como un hombre con un plazo que cumplir. Aquello encajaba. Esa urgencia que había notado en David en sus últimos meses y que yo había atribuido al estrés laboral. Nunca imaginé que estaba creando todo esto sabiendo que el tiempo se le agotaba. Sus hermanos estuvieron aquí ayer, comenté observando con atención la reacción de la señora Jiménez. Su rostro se endureció. Desde que Resorts Cumbre anunció el proyecto, rondan por aquí, de repente muy interesados en la casa familiar que no habían visitado en décadas. Ajustó el sistema de riego antes de continuar. ¿Qué puedo decir de ellos? Marcos es el mayor, tiene una firma de inversiones en Madrid. Siempre trató a David como si le hiciera un favor reconociéndolo. Elías es el del medio, abogado, muy hábil con las palabras. Isaías es el menor, siempre a la sombra de Marcos. Cuando David volvió para comprar la finca, se burlaron de él por gastar dinero en un lugar en ruinas, hasta que empezó el plan del resort. Eso coincidía con los fragmentos que David había compartido a lo largo de los años. Su infancia difícil, su huida a la universidad, su negativa a hablar de la familia. Volverán. Dije más para mí que para ella. Sin duda, asintió. Pero el señor David se preparó para eso. Siempre pensaba varios pasos por delante. De regreso a la casa, me obligué a comer algo antes de encender el portátil para el vídeo del día. David apareció, sentado en lo que ahora reconocía como la biblioteca de la finca. Buenos días, mi amor. Espero que hayas dormido bien en nuestro nuevo hogar. Sonrió con esa media sonrisa que tanto me dolía extrañar. Hoy quiero mostrarte algo especial. La cámara se movió mientras caminaba por la casa hasta un pasillo que yo aún no había explorado, deteniéndose ante una puerta cerrada. Esta sala es solo para ti. La llave está en el cajón superior de la mesilla de noche, esa de plata antigua con el grabado de orquídea. Pausé el vídeo y fui al dormitorio principal. Tal como él había dicho, en el cajón superior encontré una pequeña llave de plata con el grabado de una orquídea. Siguiendo el recorrido de David en el vídeo, llegué hasta una puerta discreta al final del ala este. La llave giró suavemente. Empujé la puerta y me quedé sin aliento. Un estudio de arte totalmente equipado llenaba la amplia sala de la esquina, bañado por la luz perfecta que entraba por los ventanales del suelo al techo. Caballetes, lienzos, pinturas, pinceles, todo lo que una artista podría desear, dispuesto con precisión amorosa. No había pintado en 15 años. Después de la escuela de arte, abandoné mis sueños artísticos para enseñar literatura, mantenernos a flote mientras David construía su carrera y criábamos a Chloe. Con los años, aquel algún día se convirtió en un recuerdo amargo de un camino no tomado. El vídeo continuó. La voz de David me llamaba desde el portátil que llevaba conmigo. Renunciaste a tanto por nosotros, Teresa. Tu pintura fue el primer sacrificio. Aunque nunca te quejaste, siempre me prometí devolvértela algún día. Las lágrimas nublaron mi visión al contemplar el estudio. Los materiales profesionales, los libros de referencia en los estantes, las ventanas orientadas para capturar la luz perfecta. Hay algo más, prosiguió David. Mira en el armario bajo el banco de la ventana. Me acerqué al banco acolchado que daba al jardín, dorado por la luz de la mañana. Debajo había un armario empotrado que quizá habría pasado por alto de no ser por sus palabras. Dentro encontré una caja de archivo plana. Con manos temblorosas levanté la tapa y caí de rodillas, en shock. Eran mis cuadros,
docenas de ellos, todas las obras que hice en la universidad, piezas que creía perdidas en nuestras mudanzas. David las había conservado, protegido y guardado durante 15 años hasta devolvérmelas en este espacio perfecto. Encima de todo estaba un lienzo pequeño que reconocí de inmediato. Mi proyecto final antes de graduarme, un autorretrato de una joven que miraba hacia el futuro, con los ojos llenos de posibilidad. David me lo había pedido el día que lo terminé. Adjunta había una nota escrita a mano. Ella sigue ahí, Teresa, la mujer que pintaba con tanta pasión y visión. Yo te di el espacio, el resto depende de ti. Presioné la nota contra mi pecho, abrumada por el amor y la pérdida en partes iguales. David me había visto, realmente me había visto, de una manera en que yo misma no me permitía hacerlo desde hacía años. El sonido de vehículos sobre la grava interrumpió aquel momento. Desde la ventana del estudio vi 2 todoterrenos acercarse. El negro, de los hermanos Sterling, y detrás, uno plateado que reconocí al instante. Era Chloe. La forma decidida en que salió de su coche y se dirigió hacia sus tíos me dejó claro que ya habían empezado a influir en ella. Mi hija, la hija de David, con su pelo oscuro y mi terquedad, sonreía y estrechaba las manos de unos tíos a los que nunca había visto en su vida. Cualquier frágil paz que hubiera encontrado en los regalos póstumos de David se evaporó en un instante. La batalla por la finca Crestwood acababa de volverse mucho más personal. Vi cómo Chloe intercambiaba saludos amistosos con sus tíos, su lenguaje corporal abierto y confiado. A sus 21 años, tenía la mente analítica de su padre y mi determinación, pero le faltaban la paciencia de David y mi cautela. Siempre formaba juicios rápidos y le costaba rectificarlos. Mi móvil vibró con un mensaje suyo. Estoy aquí con el tío Marcos y los demás. Voy a entrar, tenemos que hablar. Tío Marcos. Apenas los conocía desde hacía un día y ya usaba ese término. Guardé la nota de David en el bolsillo, cerré el estudio y fui a enfrentarme a esta nueva alianza. Entraron sin llamar. Chloe con la familiaridad de una hija y detrás de ella los hermanos, como lobos siguiendo a una guía inocente. Mamá. Chloe me abrazó brevemente y enseguida se apartó, sus ojos recorriendo el salón con asombro. Este lugar es increíble. ¿Por qué papá nunca nos habló de él? Antes de que pudiera responder, Marcos dio un paso al frente. Su parecido con David era dolorosamente evidente. Teresa, creo que empezamos con mal pie ayer. Nos sorprendió tu llegada repentina, como a ti la nuestra. Su tono conciliador no coincidía con su mirada calculadora. A su lado, Elías e Isaías mantenían expresiones neutras, aunque Elías llevaba una carpeta de cuero que claramente contenía documentos legales. Chloe, dije ignorando a Marcos, habíamos acordado que no hablarías con los hermanos de tu padre hasta que lo comentáramos nosotras. Ella bajó un poco la vista, pero se defendió. Me llamaron otra vez esta mañana con una propuesta muy razonable. Pensé que debía escucharla en persona. Levantó la barbilla con desafío. Además, también son mi familia. ¿Familia que no sabías que existía hasta ayer? Le recordé suavemente. Solo porque papá nos los ocultó, replicó ella. Igual que ocultó este lugar increíble. ¿No te parece raro? ¿Qué más estaba escondiendo? La pregunta rozaba peligrosamente las revelaciones de los vídeos de David. Tu padre tenía motivos para mantener distancia con sus hermanos, respondí con cautela. Marcos hizo un gesto desdeñoso. Historia antigua. Los hermanos pelean, sobre todo en familias difíciles como la nuestra. Lo importante ahora es mirar hacia adelante. Exacto, asintió Chloe con convicción juvenil. El tío Marcos me lo explicó todo.
Esta casa lleva generaciones en la familia Sterling. Papá la compró al abuelo, pero siempre fue para compartirla entre los hermanos. Reprimí un suspiro. Apenas llevaban un día y ya repetía su versión de la historia. ¿Y la repentina preocupación por la propiedad no tendrá nada que ver con el resort de lujo que están construyendo justo al lado? Pregunté con suavidad. Elías dio un paso al frente abriendo su carpeta. La situación inmobiliaria es solo un aspecto. Hemos preparado una oferta de conciliación justa que honra los deseos de David y reconoce el derecho histórico de la familia Sterling sobre la finca. Estamos dispuestos a ser muy generosos, añadió Marcos, colocando una mano paternal sobre el hombro de Chloe. 1/3 para ti, Teresa, 1/3 para Chloe. Y el último tercio dividido entre nosotros, los hermanos. Todos ganamos. Chloe me miró expectante, ya convencida de su propuesta. Tiene sentido, mamá. No necesitamos un lugar tan grande. Podríamos venderlo todo, irnos con millones y la familia de papá seguiría unida. Tu padre dejó esta finca específicamente para mí, le respondí, mirando fijamente a Marcos. No para ti, no para sus hermanos. Estaba confundido, presa de la emoción, replicó Marcos con suavidad calculada. No pensaba con claridad en sus últimos años. Una chispa de ira me recorrió. Mi marido fue perfectamente lúcido hasta el último día de su vida. Entonces, ¿por qué tanto secreto? Intervino Isaías por primera vez, con voz suave pero incisiva. ¿Por qué ocultar la compra de la propiedad a su mujer y a su hija? ¿Por qué organizar todo con el abogado de forma tan elaborada? Esas no son decisiones racionales. Pensé en los vídeos, en la casa renovada, en el estudio de arte. Cada elemento planificado con precisión, cada detalle diseñado como un regalo final. Nada en ello sugería confusión. Mamá, dijo Chloe con voz más baja, sé que esto es duro. Papá nos dejó y ahora estamos descubriendo secretos. Pero esta propuesta tiene sentido financiero. Podríamos estar seguras toda la vida. En ese momento, la señora Jiménez entró con el rostro preocupado. ¿Todo bien, doña Teresa? Vi llegar los coches. Los hermanos se giraron molestos por la interrupción. Marcos frunció los ojos. Esto es un asunto de familia. La señora Jiménez es mi empleada, dije con firmeza. Es bienvenida en mi casa. De hecho, añadió Elías con tono jurídico, su contrato laboral está entre los activos disputados hasta que se resuelva nuestra reclamación legal. Ella no se amedrentó. El señor David me contrató personalmente. Me hizo prometer que cuidaría la finca y a la señora Teresa si algo le pasaba. Revisaremos todos los contratos, dijo Marcos con desdén. Había oído suficiente. Creo que es hora de que se marchen. Miré directamente a los hermanos y suavicé mi voz al girarme hacia mi hija. Excepto tú, Chloe. Tú siempre puedes quedarte. ¿Ni siquiera vas a considerar su oferta?, preguntó incrédula. Revisaré cualquier propuesta por escrito con mi propio abogado, contesté. Pero no aceptaré presiones en mi casa. La máscara conciliadora de Marcos cayó, revelando al empresario despiadado. Esta finca vale decenas de millones con el proyecto del resort. Podemos resolverlo de forma amistosa o podemos hacerte la vida muy difícil. ¿Eso es una amenaza?, pregunté, más tranquila de lo que me sentía. Una dosis de realidad, corrigió él. Eres una profesora universitaria, enfrentándote a un pleito contra adversarios con muchos más recursos. Quizá David tuvo buenas intenciones, pero te dejó en una posición insostenible. Pensé en la carpeta azul con la documentación meticulosa, en los vídeos que mostraban la claridad de David, en la propiedad que representaba su último acto de amor.
Creo que mi marido sabía perfectamente lo que hacía. Respondí con calma. Ahora, por favor, váyanse. Chloe, si quieres, quédate a comer conmigo. Ella me miró indecisa, alternando entre mí y sus recién descubiertos tíos. Creo que me iré con ellos por ahora. Tenemos más de qué hablar. Me besó rápido en la mejilla. Piensa en la oferta, mamá. Por favor. Los observé marcharse, con un vacío expandiéndose en mi pecho. En apenas 24 horas, mi hija había sido atraída al círculo de hombres que David había evitado toda su vida. La señora Jiménez esperó hasta que los coches desaparecieron por el camino antes de hablar. Doña Teresa, hay algo que debería saber, algo que su esposo me pidió no mencionar a menos que fuera absolutamente necesario. Me giré hacia ella, agotada, pero obligándome a prestar atención. ¿Qué cosa? Se trata de la verdadera extensión de la propiedad y de lo que realmente se esconde aquí. Señaló hacia el invernadero. Será mejor que caminemos. Hay cosas que no conviene discutir dentro de la casa. Las paredes pueden tener oídos. Mientras la seguía por el césped, bajo la luz de la mañana que iluminaba la finca que mi marido había creado en secreto, estaba segura de una cosa. David había previsto esta batalla, incluso la vulnerabilidad de Chloe ante la manipulación de sus tíos. La pregunta era, ¿me había preparado lo suficiente para ganar una guerra que nunca supe que vendría? La señora Jiménez me condujo más allá del invernadero principal, hasta un cobertizo de herramientas que aún no había explorado. A diferencia de las estructuras renovadas de la finca, este edificio conservaba su aspecto rústico original, como si hubiera sido dejado a propósito sin mejorar para pasar desapercibido. Su esposo era un hombre muy cuidadoso, dijo, sacando una vieja llave de hierro. Después de la primera visita de sus hermanos el año pasado, se volvió todavía más precavido. Ya habían venido antes. David nunca me lo mencionó. Ella asintió con gravedad. Se presentaron sin aviso en cuanto escucharon lo del proyecto del resort. Su marido estaba aquí supervisando la construcción del estudio de arte. No lo reconocieron al principio porque llevaba barba por el tratamiento. La mención casual de aquel tratamiento me golpeó como una ola de dolor renovado. Mientras yo daba clases de literatura sin sospechar nada, él estaba aquí enfermo, levantando este santuario y al mismo tiempo esquivando a sus hermanos depredadores. ¿Qué ocurrió? Los observó a distancia y luego se marchó sin revelarse. Esa misma noche cambió los planes de la finca, empezando por esto. Abrió la puerta del cobertizo. El interior parecía común. Herramientas de jardinería, cajas, polvo flotando en la luz que se filtraba por las rendijas. Pero la señora Jiménez avanzó con seguridad hasta una esquina del fondo, apartó unas cajas apiladas y dejó al descubierto una trampilla en el suelo de cemento. Su esposo instaló esta entrada el invierno pasado. Los obreros pensaban que era para una bodega de vinos. Tiró de la pesada compuerta, revelando una escalera de metal que descendía a la oscuridad. Después de usted. La curiosidad superó al miedo y la seguía hacia abajo. Al llegar al fondo encendió un interruptor. Se iluminó un túnel de hormigón que se extendía varios metros hasta abrirse en una sala amplia con archivadores, una mesa con ordenadores y paredes cubiertas de mapas y documentos. Bienvenida al cuarto de guerra de David, dijo con un deje de orgullo. Aquí guardo todo lo que recopiló sobre sus hermanos, sus negocios y el verdadero valor de la finca Crestwood. Me acerqué a la pared más cercana, donde un mapa detallado mostraba no solo la finca, sino toda la zona circundante. Había marcas rojas indicando las ubicaciones del proyecto del resort, con anotaciones manuscritas sobre valores,
fases de construcción e impacto inmobiliario. No entiendo, dije, girándome hacia la señora Jiménez. David se enteró del proyecto del resort, explicó ella. ¿Desde el principio? No. Al principio solo quería renovar este lugar para usted, nada más. Pero hace unos 2 años, cuando Resorts Cumbre comenzó los estudios preliminares, contrató a un consultor inmobiliario para evaluar el impacto en Crestwood, señaló el mapa. Descubrieron algo que la empresa trataba de ocultar hasta terminar de comprar todas las tierras. El proyecto completo es 3 veces mayor de lo que anunciaron públicamente. Examiné el mapa más de cerca, notando cómo las marcas se extendían mucho más allá de lo publicado en la prensa. La segunda fase del resort incluye un campo de golf que requiere parte de los terrenos colindantes con nuestra finca, prosiguió ella. Y ya compraron casi todo lo necesario, salvo Crestwood, concluí comprendiendo al fin. Exactamente. Su marido lo verificó con 3 especialistas independientes. Esta finca tiene una posición estratégica que puede bloquear por completo la expansión planeada. Sin ella, el proyecto pierde la mitad de su valor proyectado. Entonces, la finca vale aún más de lo que sus hermanos creen. Exponencialmente. Pero no es todo. La señora Jiménez se acercó a un archivador y sacó una carpeta gruesa. David recopiló décadas de prácticas cuestionables de sus hermanos. Evasión fiscal, uso de información privilegiada, desvío de fondos, pruebas suficientes para arruinarlos si alguna vez saliera a la luz. Pasé las páginas con manos temblorosas, reconociendo el estilo meticuloso de David. Correos impresos, registros financieros, declaraciones juradas de exempleados. Había construido un caso irrefutable contra ellos. ¿Por qué reunir todo esto? Porque sabía que vendrían a por la finca apenas él faltara. Quería que usted tuviera armas para defenderse. Pensé en la suficiencia de Marcos, en las maniobras legales de Elías, en lo rápido que habían captado a Chloe. Lo anticipó todo. No todo, me corrigió la señora Jiménez con calma. No esperaba que alcanzaran a su hija tan rápido. El recuerdo de Chloe llamándolos tíos me dolió como una puñalada. La están manipulando con medias verdades, con promesas de riqueza y aprovechando su dolor. Ella asintió. Ha perdido a su padre y de pronto le ofrecen un vínculo con él a través de la sangre y la historia. Es un anzuelo muy poderoso para una joven en duelo. Tenía razón. Chloe siempre fue la niña de papá. Compartía su mente analítica y su amor por los acertijos. Su muerte la dejó a la deriva, vulnerable ante cualquiera que le ofreciera una conexión. ¿Qué hago ahora?, murmuré, casi para mí misma. Depende de lo que usted quiera, respondió la señora Jiménez. Podría vender todo y marcharse con riqueza, pero quizá perdiendo para siempre a su hija. Podría luchar legalmente contra los hermanos usando estas pruebas, lo que podría darle la victoria, pero a costa de abrir heridas familiares aún más profundas. ¿Y la otra opción? La opción de su esposo, pensar 3 pasos por delante y elegir el camino que nadie espere. Mientras seguía explorando la sala subterránea, mis ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada sobre la mesa. Era David adolescente, de pie junto a una orquídea premiada, con una sonrisa inocente que pocas veces había visto en el hombre que conocí. Esa fue la primera catleya que cultivó, comentó la señora Jiménez al notar mi atención. El único punto brillante de su infancia aquí. Sus hermanos la destruyeron mientras David estaba en la universidad, solo para herirlo. Otra pieza del rompecabezas encajó en mi mente. El apoyo de David a mi amor por las flores y el arte, a pesar de que él no mostraba interés personal en ello.
El magnífico invernadero y el estudio no eran solo regalos, eran la recuperación de algo precioso que sus hermanos le habían robado. Tomé la fotografía entre mis manos y una idea comenzó a formarse. Señora Jiménez, ¿el portátil con los vídeos de David funciona aquí abajo? Sí. Hay una red segura en toda la finca. Su esposo se aseguró de eso. Perfecto. Necesito adelantar algunos vídeos y luego quiero que me ayude a organizar unas reuniones. ¿Con quién? Primero con mi hija, a solas, lejos de la influencia de sus tíos. Después con mi abogado. Y finalmente, miré la pared llena de documentos sobre los Sterling, con los directivos de Resorts Cumbre. Por primera vez desde que entramos al búnker, la señora Jiménez sonrió. Está planeando algo que a su marido le habría encantado. No, la corregí, con nueva determinación en mi voz. Estoy planeando algo digno del hombre que me amó lo suficiente para crear todo esto, y voy a necesitar su ayuda. Lo que necesite, doña Teresa. Su marido me dio una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. Le debo todo, y por extensión, se lo debo a usted. Una faceta más de David que desconocía. Su generosidad silenciosa se extendía más allá de nuestra familia, tocando vidas que yo nunca había sabido. Al salir del búnker, ocultando cuidadosamente la entrada, sentí una conexión distinta con mi esposo. No era la tristeza que me había dominado las últimas semanas, sino la sensación de un compañerismo que continuaba más allá de la muerte. Los hermanos Sterling creían enfrentarse a una viuda ingenua. No tenían idea de lo que estaba por venir. En las siguientes 48 horas apenas dormí. Alimentada por la determinación y la claridad creciente de mi plan, vi una semana entera de los vídeos de David en una sola noche. Cada uno revelaba más de su estrategia y de la profundidad de su previsión. Intentarán dividir y conquistar, advertía en una grabación como si hablara directamente de mi situación actual. Marcos será la cara amable, Elías, la amenaza legal, Isaías, el observador silencioso, y apuntarán a Chloe. Ella es el camino más fácil para desestabilizarte. En otro vídeo, me mostraba documentos del promotor, obtenidos gracias a contactos en la oficina del condado. Resorts Cumbre quiere mantener en secreto la fase 2 del proyecto hasta que tengan todas las tierras necesarias. Si descubren que sabemos lo del campo de golf antes de intentar comprarnos, el valor de negociación se triplica. Armada con las advertencias de David y mi propio entendimiento creciente, concerté una cita con Chloe en una cafetería de la ciudad, lejos de la influencia de los Sterling y del poder emocional de la finca. Llegó 15 minutos tarde, ya a la defensiva antes de sentarse. No puedo quedarme mucho. El tío Marcos me lleva a conocer a unos inversores esta tarde. ¿Tío Marcos? Repetí suavemente. Te has vuelto muy cercana a ellos en apenas 3 días. Han sido amables y acogedores, más de lo que puedo decir de ti. Estás tratando a la familia de papá como enemigos. Bebí un sorbo de café, eligiendo con cuidado mis palabras. ¿Recuerdas aquella clase de teoría narrativa que tanto te gustó? La de cómo una historia cambia por completo según quien la cuente. Frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Que solo has escuchado su versión de la historia. Te pido que consideres que existe otra perspectiva, la de tu padre. Papá está muerto, dijo con dureza, aunque un destello de dolor cruzó su rostro. Y claramente no confiaba en nosotras, porque nos ocultó esta finca en vida. Saqué de mi bolso una tableta. En realidad sí dejó algo para las dos. ¿Qué es esto? Tu padre grabó videos, Chloe. Cientos. Mensajes para guiarme, para guiarnos, después de su partida. Le entregué la tableta
ya preparada con uno de los archivos. Este lo tituló «Para Chloe cuando lo necesite». Su rostro palideció. Grabó videos. ¿Sabía que iba a morir? Le diagnosticaron un aneurisma hace 3 años. Le expliqué suavemente, compartiendo al fin la verdad. Eligió no decírnoslo. Quería que viviéramos sus últimos años sin la sombra de la enfermedad. Eso es imposible. Él me lo habría dicho. Míralo tú misma, escúchalo. Con manos temblorosas pulsó el play. En la pantalla apareció David, sano, vibrante, con esa sonrisa que siempre le iluminaba los ojos. «Hola, mi niña brillante», dijo. «Si estás viendo esto, ya me he ido, y conociéndote seguramente estás enfadada por todos los secretos que guardé». Soltó una risa breve. «Nunca te gustó que te dejaran en la oscuridad, ni siquiera de pequeña». Las lágrimas brotaron en los ojos de Chloe mientras su padre continuaba. «Debí contarte que estaba enfermo. Debí darte tiempo para prepararte, para hacer todas esas preguntas que sabes formular tan bien. Pero fui egoísta. Quise que nuestros últimos años juntos fueran normales, no ensombrecidos por un diagnóstico. Espero que algún día puedas perdonarme esa decisión». David se inclinó hacia la cámara, más serio. «Pero hay algo más que debes saber. Algo sobre mis hermanos que nunca compartí contigo. Nuestra ruptura no fue una pelea familiar cualquiera. Ellos falsificaron documentos para quedarse con mi parte de la herencia cuando tenía 19 años. Usaron mi nombre en papeles falsos mientras yo estaba en la universidad. Y cuando descubrí lo que habían hecho y amenacé con denunciarlos, me chantajearon. Dijeron que me implicarían como cómplice voluntario». Chloe se tapó la boca con la mano, horrorizada. «Me marché de la sierra, me fui a Madrid, conocí a tu madre, construí una vida, te criamos a ti. Eso era más que suficiente». David respiró hondo y su gesto se endureció. «Pero mis hermanos nunca cambiaron. Pase lo que pase, recuerda esto. No quieren la finca por afecto ni por historia familiar, solo por avaricia. Y usarán a cualquiera, incluida mi hija, para conseguirlo». El vídeo terminó congelado en su rostro preocupado. Chloe permaneció inmóvil, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Nos estaba protegiendo», susurró. «Todo este tiempo era más que su enfermedad». «Exacto», le confirmé con ternura. «Tus tíos no son el vínculo familiar que aparentan. Son oportunistas y te ven como la vía más fácil». Se secó las lágrimas con rabia. «Me han estado mintiendo, ¿verdad? Sobre todo, excepto que la finca vale millones». «Eso sí es cierto», admití. «Pero no te contaron la verdad completa sobre el proyecto del resort, ni por qué esta propiedad es clave». La comprensión iluminó sus ojos. «Nos están intentando estafar». «¿Nos?», pregunté con un atisbo de esperanza. «Sí, mamá. Estoy contigo. Nunca dejé de estarlo». Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba una determinación nueva. Chloe bajó la mirada avergonzada. Quería sentirme conectada con papá a través de su familia. Tenían fotos de él de niño, historias que nunca había escuchado. «Lo entiendo», le aseguré tomando su mano. «El duelo nos vuelve vulnerables de formas que no podemos prever. Pero ahora necesitamos ser más inteligentes que ellos, juntas». Ella enderezó la espalda. Su expresión cambió de la tristeza a la determinación, tan parecida a la de David que me dolió el corazón. «¿Cuál es el plan?». Sonreí, sintiendo por primera vez verdadera confianza desde que empezó todo. «Primero, esta noche veremos a mi abogado. No el que tus tíos quieren usar, sino uno recomendado por el señor Herrera. Mañana tenemos cita con Resorts Cumbre». «¿Por qué?». «Porque el conocimiento es poder, y ahora sabemos algo que ellos ignoran.
exactamente cuánto vale esta finca para el promotor. Le mostré los documentos del cuarto de guerra de David. Ellos creen que tratan con una viuda desinformada y una sobrina ingenua. Es hora de mostrarles quiénes somos en realidad. Por primera vez desde la muerte de David, Chloe rió, un sonido breve y luminoso. Papá siempre decía que eras la persona más inteligente que conocía, que detrás de esa profesora tranquila había una estratega capaz de superar a cualquiera si estaba motivada. ¿De verdad decía eso?, pregunté sorprendida. Todo el tiempo, respondió, sonriendo mientras secaba sus últimas lágrimas. También decía que el mayor error que cualquiera podía cometer era subestimar a Teresa Sterling. Salimos juntas de la cafetería y sentí un cambio en el aire. Los hermanos Sterling, sin saberlo, nos habían unido en lugar de separarnos. No tenían idea de que su aparente victoria inicial con Chloe había sembrado su derrota. Esa misma noche, con Chloe a mi lado, presenté mi plan completo al abogado recomendado por David. A medida que le mostraba la documentación y la estrategia, su expresión pasó de profesional a abierta admiración. Señora Sterling, dijo al final, su marido me dijo que usted me sorprendería con su visión estratégica. Tenía razón. Mi marido acertó en muchas cosas, le respondí, entre ellas, en creer en mi capacidad, no solo para sobrevivir a su ausencia, sino para salir fortalecida de este fuego de dolor y traición. Los hermanos Sterling llegaron a la finca Crestwood exactamente a la hora que esperaba. Las 10 en punto, 3 días después de mi reunión con Chloe. Su todoterreno negro subió por el camino con la confianza de quienes creen que la victoria es solo un trámite. Detrás venía un sedán plateado que no reconocí, probablemente su abogado o asesor financiero. Los observé desde la ventana del despacho, vestida no con ropa casual como la primera vez, sino con un traje a medida que había comprado para esta ocasión. Las apariencias importan en una batalla, y yo quería que me vieran no como una viuda en duelo, sino como la adversaria formidable que David siempre supo que era. Ya están aquí, le dije a Chloe, que apareció desde la biblioteca con un vestido azul marino. Llevaba en la muñeca el reloj de su padre, una de sus posesiones más queridas. ¿Lista?, preguntó con una mezcla de nervios y decisión en sus ojos. Le apreté la mano. Recuerda, deja que se encierren solos en su propia trampa. La señora Jiménez apareció. Los demás entraron por la parte trasera. Están listos en el comedor, tal como pidió. Asentí. Perfecto. Sonó el timbre y la señora Jiménez fue a recibirlos con la calma ensayada de quien conoce su papel en una representación cuidadosamente planeada. Buenos días, caballeros, los saludó. Doña Teresa y su hija les esperan en el comedor. Entraron con la seguridad de hombres acostumbrados a dominar. Marcos al frente, seguido de Elías con su inseparable carpeta legal, e Isaías cerrando la marcha. Detrás de ellos venía un hombre canoso, de traje caro, que irradiaba autoridad corporativa. Teresa, dijo Marcos con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Gracias por aceptar esta reunión. Este es el señor Chen, director financiero de Sterling Investments. Pensamos que sería útil que un especialista participara en la discusión sobre el potencial de la finca. Así que habían traído a un experto para intimidarme con tecnicismos y cifras. ¡Qué predecible! ¡Qué detalle!, respondí con serenidad. He preparado el comedor para nuestra reunión. Síganme. Los guié por la casa, notando cómo sus miradas se detenían en las renovaciones que David había hecho. En el comedor formal, la mesa estaba dispuesta con documentos en cada puesto, botellas de agua y café. Todo proyectaba preparación profesional. Por favor, siéntense, indiqué.
Creo que tenemos mucho de qué hablar. Se acomodaron en sus sillas, aún con expresiones de confianza. Yo permanecí de pie, en la cabecera de la mesa. Antes de empezar, dije con calma: quiero agradecerle su propuesta anterior. Fue educativa. La sonrisa de Marcos se ensanchó, creyendo que mis palabras eran señal de rendición. Nos alegra que se haya tomado el tiempo de considerarla. Con la experiencia del señor Chen, podemos definir el arreglo más ventajoso para dividir los activos de la finca. Sí, división, respondí, tomando un control remoto de la mesa. Justo eso quiero discutir. Pulsé un botón y desde el techo descendió una pantalla oculta. Los hermanos intercambiaron miradas sorprendidas. No esperaban semejante preparación. Si prestan atención a la presentación, continué, pulsando de nuevo el control. Apareció un mapa detallado de la finca Crestwood, con límites, características topográficas y su posición en relación con la zona circundante. Este es el estudio completo de la finca, las 25 hectáreas, no solo las 10 que mencionaban en su propuesta. Elías se removió en su asiento. La parte occidental es área de preservación no urbanizable. La excluimos por simplicidad. ¡Qué considerado!, repliqué con ironía, salvo por un pequeño detalle. Otro clic y el mapa se superpuso con los planos completos del proyecto del resort, incluyendo la fase 2 y el campo de golf secreto. El señor Chen se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Como pueden ver, proseguí con calma, la segunda fase del resort se extiende en su mayor parte sobre la zona occidental de nuestra finca, es decir, justamente el área que ustedes generosamente ofrecieron excluir de la división. El rostro de Marcos se tornó rojo. Esos planos son pura especulación. Según el análisis de Sterling Investments, en realidad, interrumpió una nueva voz desde la puerta lateral. Todos giraron sorprendidos. Allí estaba el propio señor Alustín, director ejecutivo de Resorts Cumbre, acompañado de mi abogado y 2 ejecutivos más. Esos planos han sido confirmados por el consejo directivo de la empresa, añadió con firmeza. Los hermanos Sterling se quedaron helados. Marcos se puso de pie a medias. ¿Qué significa esto? Esto, respondí con serenidad, es una reunión sobre el verdadero valor y futuro de la finca Crestwood. El señor Alustín ha mostrado un interés significativo en la propiedad, especialmente después de revisar la documentación completa que mi marido recopiló sobre el proyecto del resort. El señor Chen lanzó una mirada de traición a los Sterling. Se me aseguró que ustedes tenían derechos exclusivos de negociación sobre esta propiedad. No los tienen, intervino mi abogado con calma, colocando más documentos sobre la mesa. La señora Sterling es la única propietaria legal, con título claro e incuestionable. Los papeles que presentaron estos caballeros carecen de mérito jurídico. Marcos golpeó la mesa con la mano. Esta propiedad ha estado en la familia Sterling por generaciones. David tenía una obligación moral. ¿Obligaciones morales? Intervino Chloe por primera vez, su voz firme aunque sus manos temblaban un poco sobre el vaso de agua. Como la obligación moral que tuvieron contigo cuando defraudaron a mi padre con su herencia, falsificando documentos y amenazándolo con incriminarlo si hablaba. Los 3 hermanos palidecieron. ¿De qué está hablando?, preguntó el señor Chen, visiblemente incómodo. Quizá esto lo aclare, dije asintiendo a mi abogado. Él entregó sobres sellados a cada persona en la mesa. Son copias de la documentación que David Sterling conservó sobre ciertas transacciones de la familia. Algunas prescribieron, pero otras podrían interesar mucho a Hacienda y a las autoridades fiscales. Elías abrió el suyo,
hojeando con creciente alarma. Estos son asuntos privados de familia, irrelevantes para esta discusión. Al contrario, rebatí, sentándome al fin en la cabecera de la mesa. Establecen un patrón de fraude que afecta directamente a su credibilidad en esta negociación y prueba que intentaron engañar al señor Chen, haciéndole creer que tenían capacidad legal de negociar. El silencio llenó la sala. Los Sterling comprendieron que estaban expuestos por completo. El señor Alustín, director de Resorts Cumbre, carraspeó y acomodó sus papeles. Señor Sterling, nuestra empresa reconoce la importancia estratégica de Crestwood. Estamos dispuestos a entablar negociaciones directas con usted y su hija como únicas propietarias legales. El señor Chen frunció el ceño, visiblemente molesto. Esto cambia todo el escenario financiero. Me engañaron, dijo mirando a los Sterling. Ustedes me aseguraron que tenían control sobre la finca. Marcos intentó recuperar el control. Un malentendido, nada más. Podemos llegar a un acuerdo interno en la familia y luego... No habrá ningún acuerdo interno, lo interrumpí con la voz firme. La época de los secretos y las manipulaciones se acabó. Chloe apoyó sus palabras, mirándolos directamente. Papá nos dejó esta finca a nosotras, y ustedes intentaron usarme para arrebatársela a mi madre. Eso nunca lo olvidaré. Isaías bajó la mirada, pero Elías todavía lo intentó. Piénselo bien, Teresa. Una guerra legal puede durar años. ¿Está preparada para eso? Sonreí con calma. Mi marido me preparó para mucho más de lo que creen. Y no estoy sola. El abogado asintió y abrió otra carpeta. Si los señores Sterling desean continuar con amenazas, tenemos evidencias suficientes para iniciar procedimientos legales contra sus empresas y sus patrimonios personales. El señor Alustín intervino, marcando el final de la reunión. Creo que está claro con quién debemos tratar. Señor Sterling, le propongo que agendemos una reunión privada mañana mismo para discutir los términos. Me volví hacia los hermanos, que parecían más derrotados que furiosos. David siempre creyó que algún día tendría que enfrentarme a ustedes, y se aseguró de que yo lo hiciera con ventaja. Los observé levantarse lentamente de la mesa, recogiendo sus papeles con manos tensas. Por primera vez, la seguridad que siempre los rodeaba parecía haberse evaporado. Cuando los Sterling salieron del comedor, el silencio que dejaron tras de sí fue más elocuente que cualquier amenaza. Cerré la carpeta con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Chloe exhaló, como si hubiera contenido la respiración durante toda la reunión. Mamá, lo hiciste. Le tomé la mano. No, Chloe, lo hicimos juntas. El señor Alustín se levantó. Nuestra empresa está dispuesta a ofrecer una cifra muy por encima del valor de mercado por Crestwood. La ubicación es insustituible para el proyecto. Agradezco su franqueza, respondí, pero aún no he decidido si venderé. Mi marido reconstruyó este lugar como un legado, no como una simple transacción inmobiliaria. Él asintió con respeto. Lo entiendo. Pero si cambia de opinión, sepa que Resorts Cumbre está listo para negociar. Tras la partida de los ejecutivos y de mi abogado, la casa quedó en un silencio profundo. Chloe y yo recorrimos los pasillos renovados, observando cada rincón transformado por las manos de David. Papá realmente pensó en todo, murmuró Chloe. Sí, dije acariciando el marco de una puerta tallada. Incluso en cómo obligarnos a decidir qué significa para nosotras esta finca. Esa noche en la biblioteca, encendimos el portátil una vez más. El siguiente vídeo de David nos esperaba. Hola, mis dos mujeres favoritas, empezó, con esa sonrisa tranquila. Si están viendo esto juntas, significa que lo lograron.
que no dejaron que mis hermanos las dividieran. Estoy tan orgulloso de ustedes. Chloe rompió a llorar suavemente y apoyó la cabeza en mi hombro. Ahora tienen una elección, prosiguió David. Crestwood puede ser un hogar, un refugio, un legado vivo. O puede ser el trampolín para algo nuevo, si deciden vender. No hay respuesta correcta, solo la que las haga sentir libres. El vídeo terminó con él mirándonos como si aún estuviera allí, dándonos permiso para vivir según nuestra voluntad. El silencio tras el vídeo fue pesado, pero no doloroso. Era un silencio lleno de significado. Chloe se limpió las lágrimas y me miró con una mezcla de determinación y ternura. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, no vender todavía. Quiero conocer el lugar que papá construyó para nosotras. Sonreí aliviada. Yo también. Crestwood no es solo una finca. Es la voz de tu padre diciéndonos que sigamos adelante, pero juntas. Durante las semanas siguientes, la finca se transformó en algo más que un campo de batalla. Chloe y yo exploramos cada rincón. El invernadero lleno de orquídeas raras, el estudio de arte que me devolvió una parte perdida de mí, la biblioteca que ahora compartíamos para leer y trabajar. Los hermanos Sterling no desaparecieron del todo. Sus abogados enviaron cartas, sus contactos trataron de presionar, pero cada intento chocaba contra la muralla de documentos y pruebas que David había dejado. Y lo más importante, contra la unión renovada entre Chloe y yo. Una tarde, mientras pintaba en el estudio, mi hija entró con una caja en brazos. Mira lo que encontré en el cuarto de guerra. Era para ti. Dentro había un lienzo en blanco y una nota pegada en una esquina. Para el primer cuadro de tu nueva vida. Hazlo con valentía. Chloe me abrazó. Papá sabía que volverías a pintar. Y sabía que tú estarías aquí para verlo, le respondí, besándole la frente. Mientras sostenía el pincel frente al lienzo, comprendí que Crestwood ya no era solo un secreto revelado ni una herencia disputada. Era el símbolo de un amor que sobrevivía a la muerte, de una familia reconstruida y de un futuro que aún estaba por pintarse. El sol caía sobre Crestwood, tiñendo los jardines de un dorado suave. Las orquídeas en el invernadero brillaban como joyas vivas y el aire olía a tierra húmeda y promesas nuevas. Chloe y yo estábamos sentadas en la terraza, compartiendo una cena sencilla preparada juntas. No había abogados, ni documentos, ni hermanos al acecho. Solo nosotras y la tranquilidad que tanto había faltado. ¿Crees que los tíos volverán a intentar algo?, preguntó Chloe rompiendo el pan. Sin duda, respondí, pero sin miedo. La avaricia rara vez descansa, pero esta vez no estamos solas ni indefensas. Tenemos la verdad, tenemos pruebas y, sobre todo, nos tenemos la una a la otra. Ella sonrió, con esa chispa de su padre en los ojos. Papá estaría orgulloso de ti. Y de ti, le dije conmovida. Creí que lo había perdido todo al despedirme de él, pero lo que construyó nos devolvió más de lo que imaginé. Después de cenar encendimos el portátil para ver el último vídeo. David, con una expresión tranquila y serena, nos miraba como si supiera exactamente en qué punto estaríamos al verlo. Mis amores, dijo suavemente, si han llegado hasta aquí, significa que superaron lo peor. Significa que se eligieron la una a la otra por encima del dolor y la ambición de otros. Crestwood es suyo. No permitan que nadie más defina lo que significa. Se inclinó hacia la cámara con una sonrisa cálida. Yo ya no estoy, pero el amor que siento por ustedes sigue vivo en cada rincón de esta casa. Vivan, rían, creen, no sobrevivan solo. Vivan. La pantalla se apagó. Chloe me tomó la mano y susurró: Vamos a hacerlo, mamá.
Vamos a vivir aquí, juntas como él quería. Miré la finca bajo el cielo estrellado, sintiendo la presencia de David en cada piedra, en cada flor, en cada silencio compartido. Y por primera vez desde su partida, no sentí vacío, sino plenitud. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte a Historias de Teresa y contarme en los comentarios desde donde me escuchas.